abochornado, humillado y lapidado en vivo y en directo. El concursante más polémico de GH Dúos se llevó lo suyo y lo del inglés, pero la peor parte no se la llevó él precisamente. Antonio Tejado fue el protagonista del debate de Jordi González en Telecinco de este domingo. El exconcursante de GH Dúo salía el jueves pasado de la casa y se encontraba con toda la realidad que había dejado antes de concursar en el reality. La madre, que fue una defensora ejemplar aunque quizás le faltó reconocer algunos de los errores de su hijo, le ha apoyado estos días. Aunque tal y como confesó el sábado en el Deluxe, no ha pasado mucho tiempo con su hijo porque entre los viajes y la fiesta que se ha pegado no ha disfrutado de él todo lo que le hubiese gustado. Este domingo en el debate Tejado se enfrentaba por primera vez a las críticas de los colaboradores y comentaristas del concurso. Nagore Robles sin lugar a dudas fue la colaboradora más dura con el concursante. Y es que, a pesar de reconocer que ha sido un gran concursante en el reality, aseguró que no le gustó nada la forma que tiene de tratar a las mujeres. Le calificó de machista: no es una opinión, es una obviedad, tú eres machista, algo que sentó fatal al sobrino de María del Monte que, revolviéndose en su sitio, confesaba: no me llames machista porque me incomoda. Belén Esteban fue otra de las colaboradoras que se metió con Tejado por su paso por la casa de Guadalix. Aunque también asegurando que fue un buen concursante, apuntó que el trato que ha tenido con sus compañeras, refiriéndose a Candela y María Jesús, no le ha gustado nada. Eso sí, la princesa del pueblo quiso echar un capote a su compañero de Sálvame y confesó que tiene muchas ganas de conocer al nuevo Antonio Tejado del que tanto hablan. Recordemos que María José ha asegurado en los platós de Sálvame que ha visto a su hijo con una madurez mayor a la que tenía antes de entrar al concurso y mucho más coherente con las decisiones que toma. Con Nagore y Belén Esteban echando leña sobre Antonio Tejado en plató, lo cierto es que el debate de GH Dúo volvió a explotar las audiencias de Telecinco, que lideró cómodamente con un 18.1% y 2.208.000 espectadores. Bastante lejos de la segunda opción, que fue para Antena 3 con el peliculón El extranjero y un 14.6% y 2.256.000, y no digamos ya de TVE. Ese fue el gran chasco de la noche porque la 1 emitió la aclamada y taquillera La La Land, pero en la tele y en horario de máxima audiencia no pasó del 9% y 1.512.000. Verlo para creerlo. Let it go.